en esta ley pues es de los pocos que hemos tenido posiciones claramente enfrentadas. Nosotros dijimos al principio que diferenciábamos claramente los aspectos políticos y los aspectos administrativos de la ley, que en los aspectos administrativos no teníamos grandes problemas, pero que en los aspectos políticos sí los teníamos. La cosa ha evolucionado de manera que después del Consejo Consultivo, el Consejo determinó pues, que una serie de artículos, el 1.1a, el 5, el 6 y el 7 y el 60.2, 4 de ellos referidos a la cuestión electoral y uno de ellos referido a cómo se elige la presidencia del Cabildo, vamos, quién es la persona que va de presidente del Cabildo, dijo que eran inconstitucionales y se han retirado. Yo le reconozco aquí al señor Espínola que él se comprometió en la Cámara y también en la Comisión General de Cabildo de que si había algún tipo de problema se quitaban y punto, y aunque yo sé que él tenía la posición, porque vino muy fundada cuando vino la proposición por parte del Gobierno de que su criterio era otro, no se metió en berenjenales, sino que directamente cumplió lo que había acordado, lo cual es muy de agradecer. Luego había otro paquetillo de artículos que tienen, digamos, unos elementos de inconstitucionalidad, que un grupito de ellos viene vinculado al tema de que se hablaba de funciones, competencias y facultades, que se quitó sin ningún tipo de problema ya, y el otro referido a el tema de las competencias. Plantea el Consejo Consultivo que la legislación local plantea competencias propias y competencias delegadas, y que el Estatuto de Autonomía plantea competencias propias, delegadas y transferidas. El Consejo Consultivo hace una especie de estudio creativo en el sentido de ver cómo se puede solucionar el problema, y entonces viene a decir que, estudiando la cuestión, se puede venir a determinar que las competencias transferidas son una especie de submodelo derivado de las competencias delegadas. En cualquier caso, a nosotros nos parece que no es un elemento esencial, aunque no se han modificado los artículos. Creemos que, tal como está el articulado, queda bastante defendido el tema de la cuestión local, y que en ese sentido pues no nos parece un tema grave, o sea, un tema trascendente, tal como ha quedado el articulado del tema. Tanto el Gobierno o los grupos de Gobierno como el Consejo Consultivo han utilizado la sentencia del Tribunal Constitucional, la 132/2012, como fundamento, cada uno por el lado que le gusta más de la sentencia. En el caso del Consejo Consultivo planteó, les leo, en la sentencia, en esta misma línea, hemos señalado que la autonomía local, consagrada en el artículo 137 de la Constitución, con el complemento de los artículos 140 y 141, se traducen en una garantía institucional de los elementos esenciales o del núcleo primario del autogobierno de los entes locales territoriales, núcleo que debe ser necesariamente respetado por el legislador estatal o autonómico, general o sectorial, para que dichas administraciones sean reconocibles en tanto que ente total de autogobierno. O lo que es lo mismo, recalca que, teniendo en cuenta el carácter local de las instituciones, tiene esa cobertura de la legislación básica estatal que no puede ser superada por la legislación autonómica. Por el otro lado, el Gobierno y los grupos de Gobierno, y les voy a leer un texto que les va a gustar, plantean también en la misma sentencia que si bien la consideración constitucional de la isla en los archipiélagos canario y balear como ente local con administración propia en forma de cabildos o consejos resulta indisponible para el legislador estatutario, la Constitución no se opone en modo alguno a que los consejos insulares o en el caso canario los cabildos se configuren como instituciones autonómicas en el Estatuto de Autonomía, norma institucional básica de la comunidad autónoma, siempre y cuando esa configuración no suponga un detrimento, etcétera. Lo digo porque, como siempre hemos estado discutiendo del carácter de la institución, conste que yo no dejo cerrado el tema de que después de esto el Consejo Consultivo sigue con el tema si es un rollo funcional o no, pero a efectos de lo que estamos discutiendo nos parece que el tema está resuelto, que no hay ningún problema, con lo cual lo que venimos a decir es que la parte política está cerrada. Nos parece que no hay ningún tipo de problema o de perjuicio
directo o indirecto hacia los cabildos, con lo cual, pues, digamos, la mayor del planteamiento que nosotros teníamos, pues, está resuelto. Entonces, con respecto a la segunda parte, el señor Cruz lo decía, nosotros no presentamos enmiendas parciales porque pensábamos que el problema estaba en la mayor más que en otra cosa, pero sí le queremos reconocer, primero, cuando estuvimos en la Comisión General de Cabildos, allí los cabildos manifestaron que estaban básicamente de acuerdo con la ley, excepto en dos cosas. Una, el tema de la legislación electoral, y la otra, que es una cosa normal, con respecto a la financiación. Pero eso ya no tiene que ver con la ley, tiene que ver con el desarrollo posterior de la ley y es lo más común del mundo. Entonces, yo creo, pues, que es una ley que se ha consensuado con quien tenía que consensuarse, que los cabildos, me consta que individualmente y me consta que como FECAI. Luego, con respecto al tema de las competencias que se desarrollan en cuanto al ámbito en el artículo 6 y en cuanto al, digamos, al desarrollo procedimental en el 7, nosotros ahí teníamos ciertas dudas y a mí me creaba cierta tensión, lo dijo cuando se presentaron las enmiendas parciales, a mí me gustaban más las del Partido Popular y eso me preocupaba bastante. Entonces, al final, discutiendo con la consejería y con la ayuda de la consejería, que estuvimos ahí desarrollando, a pesar de que no habíamos preparado las enmiendas parciales para clarificar las cosas, pues claro, lo que parecía que era un engarce adicional en el sentido de la titularidad de las competencias y tal, no lo es tal. Entonces, digamos, en el desarrollo jurídico normativo más moderno, pues tal como está planteado está bien y cubre lo que nosotros queríamos, que es que hubiese una tranquilidad y una seguridad por parte de los cabildos en cuanto a las relaciones con el Gobierno autónomo, porque sabe que el eje de todo es que nosotros queríamos que los cabildos tuvieran suficiente autonomía financiera como para ejercer de contrapoderes dentro de la estructura general de poder del archipiélago, simplemente. También reconocerle que ha introducido el Parlamento en la gestión de algunas de estas instituciones y que es muy positivo. Es decir, que en algunas de ellas no se va de forma ejecutiva donde el Gobierno automáticamente puede actuar sobre los cabildos, sino que se pone al Parlamento como institución intermedia para que se discuta, teniendo en cuenta que son decisiones políticas de calado, con lo cual parece muy razonable, pero que en la legislación estatal no está así, es mucho más ejecutiva. Entonces también se lo digo. Luego, pues, yo creo que hay elementos positivos, el tema de, obviamente, de meter los elementos de transparencia, lo de homogeneizar las organizaciones y el tema de reconocerle a la FECAI el carácter un poco de representación natural de los cabildos. En resumidas cuentas, que nosotros estamos contentos cómo ha evolucionado la cuestión, que en la parte que teníamos problemas ya creemos que no hay problemas, que en ese sentido, pues bien la ley, y segundo, en la parte administrativa, que también había algunos pequeños problemas, sobre todo lo referido al tema de la titularidad, pues creo que también está resuelto. Con lo cual, pues nosotros vamos a votar positivamente la ley, porque nos parece una buena ley que hace falta y que dentro de las cosas que habíamos dicho políticamente aquí en general todos los grupos, que es imprescindible hacer una distribución racional de las tareas entre las diversas instituciones, entre otras cosas, para no solapar por un lado y, por otro lado, para favorecer que la institución más adecuada sea la que se encargue de ellas, pues que esta ley sirve adecuadamente. Muchas gracias.